Jueces capítulo 3, Jueces capítulo 3. Estamos estudiando Jueces capítulo 3 y yo te dije la semana pasada que este pasaje, cuando estudias todos los jueces, te permite responder la pregunta: ¿qué sucede cuando te apartas de Dios? Porque hay allí una serie de ciclos, ciclos que reflejan la separación de nosotros de Dios y lo que Dios tiene que hacer en el proceso de meternos en cintura otra vez. Este ciclo se puede recordar con la palabra ácaro. Yo te decía esto, ¿verdad? Ácaro, A-C-A-R-O, porque habla de la apostasía, el separarte de Dios. La apostasía la definimos como el estilo de vida, las acciones de alguien que, habiendo dicho en algún momento que tenía fe, que tenía una relación con Dios, se aparta. Se aparta. A veces la apostasía es filosófica, pero a veces no es filosófica. A veces es sencillamente de acciones. Y en la nación de Israel se aparta. Ellos nunca se apartan filosóficamente porque siguen adorando al Dios de Israel, pero incorporan a otros dioses y hacen lo malo. Cada vez que hacen lo malo, entonces Dios tiene que dar un segundo paso. Él tiene que traer castigo, porque los hijos de Israel eran para Dios sus hijos. Y hemos aprendido que Dios al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Lo aprendimos la semana pasada. No es que el castigo de Dios tiene un propósito de destrucción. Tiene el propósito de que el Hijo de Dios llegue a la tercera fase, que es el arrepentimiento. Si tú te apartas de Dios y Dios no hace nada, Dios no hace absolutamente nada, esa es una evidencia que no tienes una relación con Dios, no eres hijo de Dios. Porque la Biblia dice en Hebreos claramente, dice que el hijo que queda sin disciplina es porque Dios ha dicho: ese no es mi hijo. Esa es una palabra muy fuerte, es un bastardo, dice. Entonces, si tú te has apartado de Dios y tú te has llamado creyente por años y Dios no ha traído un proceso disciplinario de tu vida, deberías inquietarte de tu condición espiritual. Porque a los hijos de Dios, Dios, cuando se apartan, les castiga para que se arrepientan. En el proceso de jueces, al arrepentirse, Dios les levanta un juez, diferentes jueces, 13 en total, 12 hombres y una mujer. Y el objetivo de esos jueces siempre es llevarlos a la restauración. Ellos vencen a los opresores y entonces viene un periodo en cada caso de obediencia. En el caso de Otoniel, que estudiamos la semana pasada, el accionar de Otoniel abrió 40 años de obediencia. Y cualquiera diría: pues ya aprendieron la lección, ¿verdad? Pero el libro de Jueces nos enseña la naturaleza humana. Habiendo llegado ahí, lo que pasa es que pasa un tiempo y vuelven a la apostasía. Y después de la apostasía comienza el ciclo: castigo, arrepentimiento, restauración, obediencia. Pasa un tiempo y vuelven a la apostasía. Y tú podrías decir: qué bárbaros, ¿verdad? Pero eso es lo que nos pasa casi todos aquí. Este ciclo de jueces, lamentablemente, no es solamente un ciclo histórico. Es un ciclo que también describe al creyente carnal. Es el creyente que, llamándose hijo de Dios, el creyendo que es un hijo de Dios, está constantemente apartándose de Dios y Dios tiene que lidiar con él. Y lo que sucede es casi siempre es que hay miseria, hay mucha miseria, hay un dolor profundo. Creo que algo que vamos a aprender el día de hoy, al estar echando un vistazo a Od, se llama el juez que vamos a estudiar ahora, es que siempre que tú te apartas, debes esperar las consecuencias. La Biblia dice claramente en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea, ninguno de nosotros puede engañar a Dios. Pudiéramos engañar a los que están alrededor. Otras personas pudieran considerarnos que somos respetables y decentes, pero Dios no puede ser burlado. Y dice la Biblia claramente: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Inmediatamente Gálatas dice: el que siembra para la carne, de la carne va a segar corrupción. Y si alguno siembra para el espíritu, del espíritu va a segar vida eterna. Pero lo que tú haces produce consecuencias. Y no hay nadie aquí, ni un servidor, ni ninguno de los que estamos acá, que puede escapar de las consecuencias de vivir una vida controlada por la carne en pecado. Nadie. Dice en Números capítulo 32, dice: mas si no, así no lo hacéis, si no obedecéis a Dios, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Tarde o temprano el pecado nos alcanza. Al echar un vistazo a el trozo que vamos a ver el día de hoy, yo quisiera hablar con algunos de nosotros acá que la están pasando mal.
pero no la están pasando mal solamente porque la salud está mala o porque han tenido una crisis. Tú sabes que la estás pasando mal porque te has apartado de Dios. Te has apartado de Dios, en tu caso, obviamente no es una separación filosófica porque estás aquí. O sea, te llamas cristiano y no te has declarado agnóstico ni ateo. Pero realmente cuando Dios examina tu vida, no digamos cuando tú examinas tu vida, pero cuando Dios examina tu vida está bajo el control no de Dios, está bajo el control de tu carne. Y eso te hace vivir una vida muy miserable. La pregunta que vamos a contestar ahora es: ¿qué hacer cuando te encuentras atrapado por las consecuencias de tu pecado? ¿Y cómo salir de ahí? Y vamos a plantear un trozo que es inolvidable. Fíjate, es inolvidable. Vas a ver que la cantidad de elementos que tiene este pasaje es increíble. Ni vamos a alcanzar a rascar todos en la superficie, pero yo quisiera que saques tus antenas y que por unos instantes seas transparente delante del Señor y digas: Señor, ¿esto es para mí o no es para mí? La historia es la historia de Ahod y está en el capítulo 3, en el versículo, del versículo 11 voy a empezar a leer para recordar lo que pasó la semana pasada. Reposó la tierra 40 años. Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Y dice el versículo 12: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Nota cómo la Biblia va a hablar en este pasaje mucho de Dios. Dios es el actor central de todo esto. Y vamos a ver a Dios, espero que podamos ver a Dios detrás de cada una de las circunstancias. Y dice que Dios fue el que fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este Eglón juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. ¿Cuál es la ciudad de las palmeras? No, Sonsonate, no, ¿quién dijo ahí, verdad? ¿Qué es la ciudad de las palmeras? La ciudad de las palmeras es Jericó, exactamente, Jericó. No es Jerusalén tampoco, es Jericó. Localizada ahí justo al cruzar el río Jordán, ahí está Jericó, poblada de palmeras. Y dice el versículo 13 al final: tomó la ciudad de las palmeras y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. La semana pasada vimos que ellos habían servido a Cusán-Risataim, el rey de Mesopotamia que había llegado contra ellos, 8 años. En este caso son 18 años. 18 años es mucho tiempo. 18 años, si tú piensas, hace 18 años cambiamos de colones a dólares. Y algunos no se acuerdan de los colones. Hace 18 años tuvimos los 2 terremotos. Y desde los últimos 18 años hemos tenido a Paco Funes, a Saca, ¿cómo se llama? No, a Paco Flores, ya, qué barbaridad. A Paco Flores y a Mauricio Funes y a Sánchez Serén. Es que quisiera olvidarlos realmente, ¿verdad? 18 años. 18 años es un montón de tiempo. Lo que quiero decirte, 18 años se lee muy fácil, pero 18 años es terrible. Sirvieron 18 años. Y dice el versículo 15: y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Zurdo, ¿por qué dice que es zurdo? ¿Cuántos zurdos hay aquí? Levanta su mano. ¿Cuántos zurdos? Ok, no hay muchos zurdos. ¿Sabes que zurdos son 10% de la población mundial? Y en la Biblia el único hombre que es llamado zurdo es Ahod. Hay otro grupo de zurdos ahí en el Antiguo Testamento que son muy hábiles con la onda. Dice que son capaces de pegarle a un cabello una pedrada con la onda. O sea, los zurdos son cosas serias. Si estás casado con una zurda, ten mucho cuidado. Pero es interesante cómo lo explica el zurdo. En la Biblia lo que está del lado derecho es bueno, lo que está del lado izquierdo es malo, y no es política. Dice la Biblia que el corazón del justo está del lado derecho, pero que el corazón del impío está del lado izquierdo. Dice que los cabritos que Dios va a condenar son puestos del lado izquierdo, y dice que las ovejas que Él va a salvar son puestas del lado derecho. Y pudiéramos ir en una serie de comparaciones en cuál derecha e izquierda. Aquí se nos dice que este es zurdo, y es un detalle importante para la historia.
porque él en unos momentos va a usar esa capacidad de ser zurdo para enfrentar al rey. Y dice, versículo 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Ahora, ¿por qué esperaron 18 años? 18 años. No fueron 18 años de espera para sentir dolor por la opresión. Fueron 18 años de espera para sentir dolor por haber hecho lo malo. Por eso yo quiero plantearte en esta ocasión que si algo tienes que hacer para que todo lo que vamos a estudiar se desencadene, es que tienes que reaccionar ante tu pecado arrepintiéndote. Es dolor por lo que has hecho. Y yo entiendo completamente que en nuestros días el arrepentimiento no es un mensaje popular. Bueno, de hecho, vivimos tiempos en los cuales la palabra pecado no es un mensaje, no es una palabra popular. Se utiliza cualquier cantidad de otros términos para decir que alguien ha pecado. Y tú dices, mi problema, mi situación, la falta, la falla lo que hice, ¿verdad? Lo que me pasó, pero no llamas al pecado pecado. Y como al pecado se le ha dejado de llamar pecado, el arrepentimiento no es una posibilidad. El arrepentimiento, como vamos a ver, es la clave de todo lo que va a suceder. Y yo te voy a desafiar esta mañana a que eches un vistazo dentro de ti y que tomes esta decisión de considerar, ¿tengo yo algo por lo cual debo arrepentirme verdaderamente? Ahora, todo comienza ahí porque ellos han reincidido como pecadores. El versículo 12 te dice que ellos volvieron a hacer lo malo. Lo dice en dos ocasiones. Volvieron a hacer lo malo y por eso él levanta a Eglón y dice que lo hace porque volvieron a hacer lo malo. Si tú ves a la nación como la parte histórica, vas a encontrar que la generación después de 40 años había producido otra generación que pecaba. Es la historia de la vida, ¿verdad? La historia de la vida. Los pecados se repiten. Si tú ves a la nación de Israel como un individuo, que es como estamos estudiando el libro de Jueces, como el hijo de Dios, vas a ver que los papás reproducimos nuestros pecados en los hijos. Es la verdad de la historia. Lo ves en la Biblia. Tú ves que los pecados de Abraham se repiten en Isaac, que los pecados de David se repiten en Salomón, y lo ves en la vida. Tú ves que padres alcohólicos producen hijos alcohólicos, que padres que son golpeadores de sus esposas producen hijos golpeadores de sus esposas, que mujeres que tienen un carácter fuerte y rebelde producen hijas que tienen un carácter fuerte y rebelde, porque el pecado se repite constantemente. Pero si tú pensaras en esto para ti, yo creo que Israel sería cuadro de aquellos que persisten en pecar. Así dice 1 Timoteo capítulo 5. A los que persisten en pecar. Todos aquí pecamos, pero algunos persistimos en pecar. Voy a volver a hacer lo mismo. Llámalo como tú quieras, tu pecado favorito, tu hábito, tu vicio, pero tú persistes en pecar. Dice la Biblia que a los que persisten en pecar hay que reprenderlos, porque se está buscando el arrepentimiento. Por eso si alguien te encuentra a ti que persistes en pecar y te reprende, no te molestes. No digas que no se meta en lo que no le importa. No, está haciendo algo bueno para ti y está haciendo algo bueno para la comunidad, porque cuando no se reprende al que está en pecado, los demás piensan que se puede pecar. Eso es lo que dice. A los que persisten en pecar, reprenderlos delante de todos para que los demás también teman. En este caso, Dios va a decirles a ellos que persisten en pecar, yo voy a llevarlos a ustedes a una situación crítica. Y dice el pasaje, te lo acabo de leer, que él fortaleció a Eglón. ¿Por qué fortaleció a Eglón? O sea, es el rey malo, ¿verdad? Dice que Dios lo fortaleció. La semana pasada yo te decía que Dios puede usar a Satanás. Es que él puede usar lo que sea para llevarte a una crisis. Y en este caso va a usar a Eglón. Eglón es rey de Moab. La nación de Moab en sí es uno de los enemigos de Israel. Y si tú leíste ahí en el versículo 13, este Eglón dice, juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek. O sea, forma un triunvirato ahí, ¿verdad? Los amonitas, los moabitas y los amalecitas.
Todos son cuadros en la Biblia del enemigo, del Hijo de Dios, pero todos son cuadros de la carne. Fíjate cómo se describe a Moab. Hemos oído de la soberbia, hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Es como que Dios buscó un diccionario de sinónimos, ¿verdad? Y dijo, voy a ver cómo poner orgulloso. Y dice que hemos oído la soberbia de él, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Es este Moab el que va a controlar a Israel por 18 años. 18 años. Se junta con los amonitas y con los amalecitas. Y cuando están juntos estos pueblos, la Biblia dice en Sofonías que son como Sodoma y Gomorra. Es tremendo, es terrible. Es terrible. Nada bueno de estos pueblos. Y lo que vas a ver es que aparte del sufrimiento histórico de 18 años así, pintan un cuadro de la realidad de muchos de nosotros acá. Ellos son la carne que nos controla. Y Ahod, vas a ver, es un representante del espíritu. Porque lo que hay ahí es una batalla entre la carne y el Espíritu Santo. Has escuchado este pasaje antes. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero lo que no dice ese pasaje es que la batalla es entre tu carne y tu espíritu. No dice eso. Dice que la batalla es entre tu carne y mira, está escrito en mayúscula, y el Espíritu de Dios. O sea, por tu vida hay una batalla entre el Espíritu Santo quiere controlarte, y tu carne quiere controlarte. Estos han vuelto a hacer lo malo. Y Dios dijo, yo saco las manos. Y antes de meter al Espíritu, yo voy a dejar que ellos cosechen las consecuencias de las decisiones que han tomado. Dios resiste la reincidencia. Y la forma como la haces nos deja pagar las consecuencias. Yo creo que algo que tenemos que entender, que a veces nos cuesta comprender, es que con Dios no podemos pelear. Nunca, nadie. Nadie de nosotros va a ganar a Dios, jamás. Nunca. No importa qué tan hábil y capaz seas o qué tan enojado estés contra el Señor, nunca jamás vas a poder ganarle. El libro de Segundo de Crónicas dice, he aquí Dios está con nosotros por jefe y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres. ¿Por qué dice? Pues no prosperaréis. Y entonces aquí tienes a una nación que se tiró 18 años. 18 años. Aquí el día de hoy tenemos algunos que tienen más años que eso, en la misma condición. Luchando contra Dios, cosechando el impacto de la carne sobre la vida de cada uno. Y la vida así realmente es miserable. Esos 18 años históricamente han de haber sido un desastre. Como es la vida de una persona que se ha dejado controlar por la carne. Dios quiere intervenir. Y yo te dije hace un rato, esta historia es sobre Dios. Es tremenda como Dios se va a meter. Pero Dios no puede intervenir mientras el pueblo no reaccione. Y en el versículo 15 dice que ellos, después de aguantar 18 años, clamaron los hijos de Israel a Jehová. Ahora, viendo la parte lingüística, yo hubiera querido hacer la mímica aquí de lo que esa palabra quiere decir, pero no lo voy a hacer. Yo creo que es imposible. Te puedo decir qué significa. Significa lanzar alaridos, bramar, dar voces, gemir, gritar, lamentarse, llorar. Pero quizás la parte más importante de esto es que expresa un sentimiento profundo, un dolor profundo, que es parte del arrepentimiento. El arrepentimiento genuino tiene que llevar un aspecto muy emocional, muy de las emociones. No quiero decir que el arrepentimiento solo son emociones, pero el arrepentimiento de una persona que no siente el dolor, no el dolor de pagar las consecuencias, no. Si tú estás aquí, estás en adulterio, nadie lo sabe, no se trata de decir, no, sí que yo sé lo que le causó a mi esposa y entonces me duele, yo voy a dejar a la otra mujer. Eso no es ese dolor, es el dolor por lo que has hecho. Es el sentimiento profundo de decir,
qué terrible, qué asqueroso esto que he hecho. Y esto genera un cambio de pensamiento. Tiene que haber una tristeza profunda. Segunda de Corintios capítulo 7 dice, describiendo el arrepentimiento bíblico, dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse. Te lo he dicho un montón de ocasiones y déjame repetirme solo por bien del argumento aquí. El arrepentimiento es una voz militar, dicen algunos. Es esa decisión que el jefe dice, el teniente dice a los soldados, media vuelta, y todos se dan la vuelta. Es ir por en un camino, llegar a un punto donde tú dices, qué terrible lo que estoy haciendo. Y entonces dar la vuelta y comenzar a caminar en la dirección opuesta. Es diferente al remordimiento. El remordimiento solo es emociones. El remordimiento es, tú vas en un camino y dices, qué terrible esto que estoy haciendo. Pero voy a seguir adelante. Que eso pasa a un montón de gente. Les duele su pecado, pero no les duele lo suficiente como para dejar de pensar en el pecado como algo malo. El arrepentimiento, lo que ellos sintieron fue dolor, pesar profundo y un cambio de pensar en lo que habían hecho originalmente. Como no voy a preguntar aquí cuántos están en adulterio, ¿verdad? Levanta la mano, entonces voy a hacer algo más seguro aquí. ¿Cuántos aquí suelen comer, aún el día de hoy, algo que tú sabes que es dañino para tu salud? Levanta tu mano. ¿De verdad lo hacen? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? O sea, tú dices, que fíjese que a mí los tamales me hacen daño, ¿verdad? Pero son tan buenos los tamales, ¿verdad? ¿Por qué los comes? Y tú puedes decir, es que me ha dicho el doctor que no coma, ¿verdad? Que no coma. Algunos aquí que luchan con diabetes, dice, aquí el doctor me ha dicho que no coma este pastel del que van a traer el 9 de junio, ¿verdad? Pero se ve tan bueno el pastel, ¿verdad? Qué tremendo. A mí me pasó hace años. Yo he contado, hace años tuve un problema de una afección cardíaca. Hace como 14, 15 años. Y voy a ver al doctor, un doctor amado de aquí de nuestra iglesia, y me dice el doctor, ¿y tú tomas café? Me dice. Sí, claro, yo tomo café. ¿Y cuántas tazas te tomas? 14, le digo, 14 al día. Y me dice, no puedes tomar tanto. Pero me dice, yo sé cómo piensas del café, no vas a quitártelo. Entonces te lo voy a bajar a 4 tazas. Y desde entonces me tomo más o menos 4 tazas de café al día. Y luego me dice, ¿y tú comes crema? Sí, digo, crema es el maná debe ser hecho de crema, pensé yo ahora de plano. Sí, me encanta, de verdad. En esa época me comía las pupusas con crema, fíjate, eran muy buenas, muy buenas. Qué rico, ¿verdad? Entonces, y entonces me dice, ¿pues comes crema? Sí. Y me dice el doctor, la crema no te la voy a quitar. No te la voy a prohibir, no te la voy a quitar. Te puedes comer 2 cucharadas de crema al año. Ajá. Y yo dije, qué tremendo. Porque y Patti siempre dice que me he comido la crema de los próximos 5 siglos ya para adelante, ¿verdad? Desde entonces. Pero el punto es que él estaba llevándome a decir, eso es veneno. Eso es veneno. Mientras tú no piensas de eso como algo realmente dañino, vuelves a eso. Eso es veneno. La mujer con la que estás en una relación ilícita, eso es veneno. Es veneno para tu alma. Es asqueroso. Mientras no llegas a esa conclusión, no hay arrepentimiento. Puede haber remordimiento. Puede haber el deseo de un cambio, de un cambio conductual, pero no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es el detonante para salir de una vida que está controlada por la carne. Me encanta lo que dijo Dallas Willard. Dallas Willard lo define así. Él dice, hablando del arrepentimiento, él dice, el arrepentimiento no es golpear tu cabeza en el suelo o sentirte mal por tus pecados. Es reconsiderar tu forma de pensar a fin de cambiar la forma en que has estado pensando y actuando. Es decir, yo estaba equivocado sobre esto. Yo pensé que esto iba a ser bueno para mí, lo iba a disfrutar, pero es un desastre esto. Y dicen, nos arrepentimos a la luz del Evangelio de Jesús. Yo quiero desafiarte a arrepentirte. Echa un vistazo bien lo que está pasando, porque mientras tú estés pensando, no, es que sí, que es un problemita, no pasa nada.
Si te duelen las consecuencias de tu pecado, no es suficiente. Te tiene que doler el pecado. Y algunos no quieren. No quieren. Estaba leyendo una historia hace un tiempo de una mujer en Bruselas. Es una historia verídica, en Bélgica. Dice que ella iba a ir a recoger a una amiga que vivía en una ciudad cercana, a 90 kilómetros de donde ella estaba. Y no sabía exactamente la dirección de su casa, cómo llegar hasta su casa. Entonces 2013, ya lo suficientemente reciente, ¿verdad? Agarra su GPS, su Waze o como quieras llamarle tú, y pone la dirección de su amiga y sale de su casa y va a buscarla, ¿verdad? Va a buscarla. Pero su GPS estaba malo y ella decidió seguir el GPS. Y salió de Bruselas, dice que salió de Bruselas y llegó a Colonia, a Frankfurt, atravesó toda Alemania, pasó a Austria, llegó a Eslovenia, atravesó Eslovenia y llegó a Zagreb en Croacia. Y cuando llegó a Zagreb en Croacia dijo, quizás tengo que regresarme. Es un viaje de más de 1000 kilómetros. Y dice que durante el viaje, ella dice en la historia, yo veía rótulos en francés y después en alemán y después en croata. Pasó 5 fronteras. 5 fronteras. Y seguía adelante. El hijo tuvo que rastrearla, porque no la encontraban, tuvo que rastrearla por los cobros de las tarjetas de crédito, porque se quedaba en se quedaba en las fronteras a veces, ahí medio dormía y seguía adelante. Y uno podría decir, porque al final dice, quizá me tengo que regresar. Y alguien dice, ay, qué señora más rara esa, ¿verdad? O sea, qué barbaridad. Pero aquí hay algunos que tienen años de estar yendo en la dirección equivocada. Y has visto toda clase de rótulos que te dice que vas en la dirección equivocada. Y no te regresas. O sea, el problema es no querer cambiar, no reconocer que estás equivocado. Y decir, yo tengo que cambiar. Yo entiendo, mi hermano. No es popular esto. Yo entiendo que lo mejor es decirte, mira, Dios te ama y vas a ver, te va a sacar y Él te perdona y la gracia y todo va a salir bien. Pero si no te arrepientes, escúchame, si no te arrepientes, Dios no puede hacer nada en tu vida. No puede, es imposible. Es hasta que ellos dicen, Señor, ya no podemos con esto. Qué terrible lo que hicimos. Que Dios entonces da su ayuda. Es que el arrepentimiento es la clave para que la ayuda llegue. Dice el versículo 15, clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Te voy a decir algo de lo que viene en los próximos versículos. Yo quiero que veas a Dios aquí. El pasaje tiene muchos elementos, pero yo quiero que recuerdes que sin la ayuda de Dios no salimos del hoyo en que estamos metidos. No, Dios tiene que arreglárselas. Y la forma como se las arregla es a menudo usando personas. Personas, en este caso, trae a un zurdo hijo de Gera, que es benjamita. Pero la cosa interesante es que Dios usa circunstancias también. Dice, fíjate en el versículo 15, dice que los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Ahora, no nos explica por qué. ¿Por qué le mandaron un regalo al rey? No sabemos. Quizás era porque tenían 18 años de estar bajo su dominio y entonces es algo bien servil de parte de ellos. Quizás es porque a uno de ellos se les ocurre decir, además del tributo que le damos, mandémosle un regalo, que se dé algo de comer, porque vas a ver que este es un hombre bien gordo. Es un hombre bien gordo. Entonces no sabemos qué es. Lo que sí sabemos es que Dios se las va a arreglar para que este Ahol termine delante del rey, para que él pueda tratar con el rey. Porque Dios usa las circunstancias. La Biblia dice en Salmos capítulo 37, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Y yo te digo, lo que viene aquí es la intervención de Dios. Si tú necesitas la intervención de Dios, yo repito lo que acabo de decir en la primera parte de nuestro estudio. Arrepiéntete. Porque si te arrepientes, Dios pondrá a las personas correctas en el lugar necesario, en el momento indicado para que te ayuden. Pero no antes, no antes. Entonces viene y dice que él entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Estoy en el versículo 17. Entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón
hombre, ¿cómo le llama? Muy grueso. Vas a ver que era gordo, gordo. Yo te voy a mostrar en unos momentos la dimensión. Y si tú crees que yo necesito bajar un par de libras, vas a ver que no. No es nada parecido con Eglón. Es terrible. ¿Qué hace este Ahod? Este Ahod viene, le regala el presente y dice en el versículo 18, luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal. ¿Qué está pasando? Quiero que entiendas exactamente. Ahod ha sido acompañado con un grupo de israelitas. Llevan el presente delante de Eglón, lo entregan. Y entonces Ahod dice, ahora vamos, yo me voy a quedar solo, necesito quedarme solo. Agarra a los que vienen con él, los saca de la ciudad, dice que pasan los ídolos. ¿Qué es esto que pasan los ídolos? En las afueras de las ciudades habían ídolos que eran la representación de los dioses que gobernaban sobre esa ciudad. Entonces, ya a esas alturas, después de 18 años, se habían puesto los ídolos, los otros. Y dice que pasan los ídolos, que para nosotros sería como decir, que cuando ya iba allá por Lourdes, me regresé, o sea, saliendo de la ciudad, se regresa y va a tratar otra vez con Eglón. Y cuando va a hablar con Eglón, va a usar las armas. Mira cómo lo dice el versículo 19. Mas él se volvió de los ídolos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. ¿Qué le habrías dicho tú? Si alguien se te acerca y te dice, mira, tengo algo que contarte, pero es un secreto. ¿Qué dices? ¿Cuántos aquí dicen, no quiero ir? Esa es la naturaleza humana. Él va a apelar a la naturaleza humana porque no hay nada en Eglón, no hay nadie que tenga más evidencia de la naturaleza humana que en Eglón. Ahod sabe que las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es más sabroso. O sea, si tú te estás comiendo algo que no tenés que comerte, pero te lo estás comiendo ahí atrás, qué rico. Una pupusa con crema. Qué rico. No le digan al doctor, por favor, ¿verdad? Qué rico. Y entonces viene y le dice, y ojo, por favor. Él entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Entonces él se levantó de la silla. Es un hombre gordo. Se levanta de la silla para escuchar lo que Ahod tiene que decirle. Versículo 21. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo es que la Biblia saca? ¿Qué está diciendo Dios aquí con la Biblia? Está explicando algo tan gráfico que uno dice, ¿qué es esto? Viene Ahod y dice, tengo algo que contarte. Palabra de Dios, acércate. Y se levanta el otro. Y dice que, ahora entiendes, zurdo, agarra el puñal en la derecha y lo mete. Pero cuando tú piensas en un puñal, piensas en un puñal. Pero nos dice ahí cuánto mide el puñal. ¿Cuánto mide el puñal? Un codo. Un codo son 45 centímetros. ¿Sabes qué es un puñal de 45 centímetros? Esto. Esto tiene 45 centímetros. O sea, uno dice, esto es un puñal. O sea, no estamos hablando mal chiquito. Ahora entiendes. Se acerca y le dice, tengo palabra de Dios. Acércate. Y cuando él se acerca, agarra el puñal y con fuerza lo mete. Y dice que entra hasta la empuñadura y lo suelta. Y salió lo sucio. Ahora entiendes lo gordo que era. Yo me medí. La más grande que yo, dije. Es tremendo. ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué lo hace así? Y yo pienso, toda la mañana he pensado que bonito tener un machete aquí adelante. Es que él está tratando con el pecado.
Y no hay forma bonita de tratar con el pecado. Esto es asqueroso. Pero no hay forma bonita. Si tú crees que tú puedes tratar con tu carne diciendo, no, yo le voy a decir a esta mujer que así quedemos de amigos, ¿verdad? Y la voy a borrar del chat y ya. Eso no funciona así. Si tú crees que puedes decirle a tus amigas con las que has chismeado toda la vida, que controlan tu carne, ¿verdad? La lengua. Miren, chicas, ya no me cuenten chismes. Voy a salir con ustedes, pero no me cuenten chismes. Eso no funciona. Siempre que la palabra de Dios entra y entra profundamente, lo que sale se revela lo sucio. Y es terrible, es terrible. Yo te he dicho que que Dios usa sus personas, usa sus circunstancias, usa sus armas, pero yo quiero proponerte que Ahod es un cuadro del Espíritu Santo y Dios usa su presencia entre nosotros. Él es el espíritu que va a luchar contra la carne. Él es, y quizás si me dejas extender un poco más el cuadro, Él es aquel que lucha contra el aspecto de la carne que ha tomado control en ti y que es un sinónimo de la opulencia, de la abundancia. Es un hombre muy gordo y no es por casualidad que pone una persona tan gorda. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 32 que la abundancia es buena, es una bendición. Pero cuando la abundancia se convierte en una separación entre nosotros y Dios, se vuelve un pecado. Dice Deuteronomio 32, pero engordó Jesurún y tiró coces, tiró patadas, ¿verdad? Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Gracias a Dios por su provisión. Pero cuando la abundancia toma control de nosotros, y algunos aquí muy materialistas, perdón que lo diga, muy materialistas, tienes que arrepentirte. Porque mientras esto establece una distancia entre tú y Dios, es imposible que Dios haga algo. Hay que arrepentirse. Dice Salmos capítulo 37, que esta misma abundancia, al no quemarse para Dios, se vuelve un cuadro de la enemistad, dice. Mas los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Los enemigos son como la grasa, dice. ¿Quiere decir que todos los gordos somos enemigos de Dios? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que se está pintando un cuadro aquí. El Espíritu Santo llega y mete la palabra profundo, y sale la verdad. Y la verdad es que la carne había controlado por años a Israel, al Hijo de Dios. Es tremendo, porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿Te acuerdas cómo le llama este pasaje a Jericó? ¿Cómo se le llama a Jericó? ¿Se llama la ciudad? ¿Por qué crees que Dios no dijo atacaron Jericó? ¿Por qué dice atacaron la ciudad de las palmeras? Yo creo que hay una razón. Yo creo que toma la decisión de señalar que era una ciudad de palmeras porque las palmeras son un cuadro de nosotros, los creyentes. La Biblia dice que el justo florecerá como la palmera. ¿En qué somos como palmera? La palmera no tiene belleza en sí misma. Tú nunca has visto una palmera y decir, qué tronco más chulo eso, ¿verdad? ¿Qué es la clave de la palmera? Es lo que está arriba. Ahí del fruto. El fruto abundante que hace que una palmera sea preciosa es la que está cerca del cielo. Y la palmera usa toda su fuerza para crecer. Las palmeras no son rectas. ¿Alguna vez has visto una palmera recta? No hay. Porque son como nosotros. Son aguantadoras. Y recogen cualquier cantidad de embates. Casi siempre están juntos con otro montón de palmeras. Pero es bien curioso. Dice la Biblia, el justo es como las palmeras. Y dice el pasaje, atacó la ciudad de las palmeras. Atacó la ciudad de las palmeras. Terrible. Porque cualquiera de nosotros puede caer en eso. Ahora es un cuadro del Espíritu Santo. Es un libertador, su nombre quiere decir unidad, trae un regalo y tiene un arma. No sé si tú notaste que ese puñal, que por cierto, esto es solo de un filo. Ese puñal es de doble filo y lo hizo Ahod. Tú sabes que lo que tienes en tu mano en este momento es una espada de dos filos. ¿Quién la hizo? La escribieron hombres, pero la Biblia dice claramente, dice que
esta es la espada del Espíritu que fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo lo que tú tienes en la mano. Eso es lo que tienes en la mano. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo mete la palabra, y yo quiero que entiendas algo, la dinámica, cómo funciona aquí. Yo tengo el privilegio de ser el maestro de lo que la Escritura dice, pero yo no soy el maestro de la Escritura. El maestro es el Espíritu Santo. Yo te puedo dar toda la información mental, pero si el Espíritu Santo no toma esa información y la mete profundamente, todo queda a nivel del cerebro. Algunos aquí resisten la obra del Espíritu Santo. Vienes y te gusta la parte mental, pero la parte mental no es nada si el Espíritu Santo no lo mete profundamente y sale lo que hay dentro. Por eso la Biblia dice que Dios reveló a nosotros todo por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El libro de Hebreos, el pasaje que tú conoces muy bien, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, como la espada que hizo Ahod, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es mi oración, mi hermano, el día de hoy, que tú te arrepientas, y es mi oración que el Espíritu Santo meta la Biblia tan profundo como sea y revele lo que hay adentro, porque si no, no hay cambio. No hay cambio. Dios obra, y Dios obra por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo hoy? A mí me da dolor cuando una iglesia o un grupo o una denominación reduce el papel del Espíritu Santo a emociones y a cosas que no están ni en la Biblia. Las emociones son muy buenas, por cierto, pero eso no es el papel del Espíritu Santo. No sé si alguna vez te has puesto a pensar. El propósito del Espíritu Santo es simple. El propósito del Espíritu Santo en tu vida es que tu espíritu sea santo. Eso es el propósito. Y si tú te resistes a arrepentirte o te resistes a la obra del Espíritu Santo, pues nada pasa. Oye, pero nosotros somos bautistas y nosotros hablamos de la obra del Espíritu Santo. Claro, si alguien no escucha al Espíritu Santo de Dios, no es hijo de Dios, dice. Pero el Espíritu Santo tiene el propósito de entrar y sacar lo sucio. Solo así puede haber un cambio. Él quiere matar la carne. Mira lo que pasa, versículo 23. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Muy inteligente Ahod. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. ¿Qué es eso, Julio? Lo estudiamos en 1 Samuel. Ese es un eufemismo, una forma bonita de decir los hebreos. Él está en el baño, eso es lo que está diciendo. Él está en el baño, porque cuando estás en el baño, tus pies están cubiertos, literalmente. Entonces, él está en el baño. Y dice: y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra. ¿Cómo estaba? Muerto. Porque es la carne. La única forma de tratar con la carne es matándola. No la entrenas, no la mejoras. A mí me encanta la analogía que usa Steve todo el tiempo, ¿verdad? Que la carne es como una cucaracha. ¿Qué haces con una cucaracha? O sea, yo no creo que alguien aquí amaestra las cucarachas, ¿verdad? Y les lava cepillo de dientes, ¿verdad? Y las cucarachas son una forma de tratar con la cucaracha. La matas. La única forma. Es la única forma de tratar con la carne. Hay que matar eso que el Espíritu quiere. Ahora, ¿quiere decir, Julio, que yo me arrepentí? Yo veo, la Biblia me ha dicho lo que estoy haciendo mal, el Espíritu Santo. Ya no tengo nada que hacer, entonces. Yo voy a ir a la casa y esta lucha que he tenido por años ya no va a estar, ¿verdad? Porque ya hice todo lo que tenía que pasar. Ya me arrepentí, ¿verdad? Me duele en el corazón. No he llorado porque me da pena aquí delante de todo el mundo, ¿verdad? Pero me duele en el corazón y ya Dios me reveló. Y la respuesta es no. Hay una última parte que es lo que te toca hacer. Hasta este momento no has hecho nada. Solo te has arrepentido y has dejado que el Espíritu obre en ti. Pero dice el versículo 26.
Mas entre tanto que ellos, los guardas, se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos, ahora entiendes, hoy sí se fue de plano, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. Tocó el shofar, ¿verdad? El cuerno. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Mira, la última parte es lo que tú y yo tenemos que hacer. Una vez que Dios ha hecho lo que solo Él puede hacer, ¿verdad? Haz lo que a ti te toca. O sea, que Dios te lleve por un proceso de arrepentimiento y te lleve por un proceso de revelación lo que está malo, no quiere decir que todo se arregló. Ahora hay que hacer lo que a ti te toca. El Espíritu Santo sigue guiando. Ahod, cuadro del Espíritu, va a la cima del monte y toca el shofar y dice, vamos. Y dice que todos van, todos van. En ese momento viene la parte de la pura diligencia, ¿verdad? La Biblia constantemente dice con diligencia, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento. Eso está por todos lados en la Escritura. Ya hoy ya dijiste, qué terrible esto que ha pasado, qué espantoso lo que hice. Ahora voy a hacer lo que me toca. Y dice que van a los vados. Esa es una palabra que no usamos ahora, ¿verdad? Los vados, y aquí déjame utilizar un término salvadoreño para explicarlo. Los vados es la parte pachita de un río. Estos tenían 18 años, no habían construido un puente. Entonces ellos sabían, para escapar van a pasar por la parte pachita. Los vamos a esperar. Y dice que mataron 10,000. 10,000. Pero dice además que todos eran hombres de guerra y todos eran valientes. ¿Sabes qué me dice a mí? Ellos podrían haber ganado antes. 18 años se la soplaron, pero podrían haber salido de ahí antes, porque los moabitas no eran tan fuertes como parecían. Aquí te dejo un pensamiento. La victoria completa es posible. Si tú hasta este momento entraste hoy en la mañana y traías en tu forma de pensar diciendo, yo he luchado tantos años con este pecado, ya ni lo pienso, yo sé que no voy a salir de ahí. Algunos que dirían, yo desde la adolescencia estoy en pornografía, Julio, y ahora tengo 35, 40 años y yo no voy a poder salir de ahí. Eso no es cierto. Puedes salir de ahí. Algunos aquí que dicen, hey, yo tengo un problema de mal carácter, mal genio, así he sido toda la vida, yo así me voy a morir. Eso no es cierto, puedes salir de ahí. Es un problema de la carne. Es un problema de control de la carne y puedes salir de ahí. Y tú me dices, no, yo he visto pastores y psicólogos y no se puede. Se puede salir de ahí. Si el Espíritu Santo hace la parte, si tú te arrepientes, si el Espíritu Santo hace la parte y tú reaccionas como debe ser, puedes salir de ahí. No va a ser fácil, pero puedes salir de ahí. Dice Romanos capítulo 8, antes en todas estas cosas somos... No, Julio, nosotros somos más que derrotados. Sí, porque no hay arrepentimiento. Porque hasta hemos dejado de pensar que es un problema de pecado. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y entonces viene un periodo de reposo. En el Nuevo Testamento el concepto de reposo que más encaja en lo que se presenta en el libro de Jueces es la idea de paz que hay en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Algunos pueden aquí citar de memoria, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tantas cosas no hay ley, dice. Sí, pero es porque has tomado la decisión de hacer lo que toca hacer. ¿Qué pasa después con Ahod? No sabemos. Ahod desaparece en el tiempo como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no llama atención sobre sí mismo. Está para glorificar a Cristo, dice Juan capítulo 16. Yo cierro hoy y te digo, mira, arrepiéntete. Ahí comienza todo. Arrepiéntete y deja que el Espíritu tome su palabra y la meta. Y que salga lo que está sucio. Y después haz tu parte.
y puedes salir de ahí. Una vez que Dios ha hecho lo que solo Él puede hacer, a lo que a ti te toca. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza, cierres tus ojos. Y Padre, Señor, nosotros te damos las gracias por este trozo tan peculiar, Señor. Inolvidable, grosero, pero real. Y porque nos confronta con circunstancias personales que tienen que ser arregladas. Señor, yo te pido de tu Espíritu Santo hoy. Te pido que tu Espíritu traiga la convicción de pecado, de justicia, de juicio. Y saque lo sucio. Señor, la palabra ha sido expuesta, pero el Espíritu tiene que hacer algo con ella, Padre. Con la cabeza agachada, los ojos cerrados, yo quiero invitarte a ti que nos visitas. Yo he hablado principalmente con creyentes esta mañana, pero tal vez tú estás aquí por primera vez y tú dices: Julio, eso me describe a mí. Mi vida está controlada por mi carne, esa es la mera verdad. Y yo quiero salir de ahí. Lo mismo que he dicho a la congregación se aplica para ti. La clave está en el arrepentimiento. Si esta mañana tú quieres hacer un cambio de vida, nunca lo has hecho, pero hoy quieres hacer un cambio de vida, ahí donde estás, yo te pido que lo indiques levantando tu mano. Levanta tu mano y la bajas. No tienes que decir nada. Nunca lo has hecho, pero hoy dices: yo quiero. Yo veo tu mano. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano y la bajas. Yo veo tu mano también. Ustedes que acaban de levantar su mano, yo te pido que ores conmigo. Dile al Señor esto: dile: Señor, yo te necesito. Yo tengo que cambiar y necesito tu ayuda. Yo te entrego mi vida, Señor. Sálvame y cámbiame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una segunda invitación. Tú eres un creyente, vienes todos los domingos, pero Dios te ha dicho claramente que esto es contigo. Aquí no te pido que levantes la mano, aquí te pido que tomes una decisión, y la decisión es arrepentirte. Habla con el Señor. Nosotros nos ponemos en tus manos, Señor. Pedimos que bendigas las ofrendas, los diezmos que vamos a tomar.